Buenas noches, pastor. Ok, ya se escucha, Leslie. Sí. Aló. A ver, vamos a ver. A ver si ya me escuchan. Sí, pastor. A ver. Pues está como repitiendo el eco. Ajá, sí. Bueno, ahí se me escucha mi voz, Leslie. Sí. Ok. Gracias, muy amable por ayudarme. Decía que vamos a empezar la plática. Ya nos encontramos ante Facebook. Y no sé si quisieras ayudarme, Leslie, a hacer la oración inicial con la prédica en el nombre de las dificultades que Cristo vivió. Si me ayudas, Leslie, con la oración inicial, te lo voy a agradecer. Sí, ¿de qué dice que se trata la prédica? Trata las dificultades que Cristo vivió. Muy bien. Bueno, buenas noches. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos estás permitiendo estar una vez más en esta iglesia que ha abierto sus puertas para que todos aquellos que queremos conocer más de ti estemos aquí escuchando tu palabra. Te pido la sabiduría para el pastor Alcántara que va a dirigir esta noche esta prédica, donde vamos a conocer todo aquello que tú pasaste, Padre Celestial, para que nosotros hoy en día seamos unas personas libres, seamos, Señor, personas que estemos dispuestas a dar todo por seguirte, por ser en lo que podamos igual que tú, Padre bendito. Gracias porque sacrificaste tu vida por cada uno de nosotros. Te alabamos y bendecimos, Padre Celestial, que tu nombre sea sobre todo nombre, Padre amado. Abre nuestra mente, nuestro corazón para que todo lo que aquí se diga se quede ahí plasmado para que con ello podamos ayudar a otras personas también a decirle lo grande y maravilloso que tú eres y que eres el único al que debemos alabar y adorar porque fue el que dio su vida en la cruz por nosotros. Te ponemos en tus manos este tiempo y que las personas que están por venir y unirse, Señor Jesús, vengan con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Leslie Torres. Muy amable. Bien. De nada, pastor. Vamos a dar inicio entonces a esta prédica que en esta semana tan especial, que es una semana que
debemos dedicarla al Señor. Le llamamos en todo el mundo la Semana Santa, la Semana Mayor. Se habla mucho de esta semana, pero la gente piensa más en vacaciones, en diversión, que en acercarse a Dios. Yo creo que lo más importante es que nos acerquemos a Dios y que de verdad nos dejemos de ser cada vez menos materiales y más espirituales. Entonces, la intención es avanzar un poco en nuestro camino espiritual, en acercarnos un poco más a Dios. ¿Y cómo nos vamos a acercar más a Dios? Aprendiendo a ser menos materiales. ¿Y cómo voy a aprender a ser menos material? Pues definitivamente la forma de ser menos material es empezar a dominar mi carne, empezar a dominar a mi cuerpo, empezar a vencerme a mí mismo, a vencer lo que se presente. Es importante entonces que aprendamos a vencer a nosotros mismos, a ser menos nosotros para que sea más Dios en nosotros. ¿Y de qué manera vamos a lograr eso? Necesitamos apoyarnos con oración, necesitamos hacer ayuno, necesitamos esforzarnos, enseñar, mostrar a Dios de qué manera le agradaría que cada uno de nosotros le ofreciéramos algo. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios para acercarnos a Él? ¿Qué le podemos ofrecer al que todo lo tiene, al dueño del oro y la plata, al creador de todo cuanto existe? Parece difícil ofrecerle algo que le agrade al Todopoderoso y sin embargo es fácil agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Con un corazón conforme a su voluntad, con una búsqueda de Él sincera, auténtica, genuina. Necesitamos tratar de agradar a Dios siendo hijos de Él, escuchando su voz, escuchando su mensaje. Por eso Cristo decía, mis ovejas escuchan mi voz. Y no todos, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Necesitamos entonces aprender a relacionarnos con Dios y entender que Dios fue una persona, digo fue porque me refiero a mientras Cristo vivió en la tierra, porque Él es, Dios es y será siempre. Pero mi referencia de fue y la plática alrededor de fue es pensando en Cristo, en la vida que Él tuvo, en la vida que Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Hace 2000 y tantos años estamos referenciándonos. ¿Qué fue lo que Él vivió? ¿Sí? Bien. Hubo varias dificultades y en este caso le voy a pedir a Leslie Torres a ver si me ayuda diciéndome o a ver si ella recuerda las dificultades que tuvo Cristo cuando estuvo en la tierra. Las que recuerdes, Leslie. Bueno, una que no fue aceptado como él hubiera querido, como el rey, como el salvador de nosotros, los seres humanos.
Otra dificultad para mí fue que no podía movilizarse por todo donde él hubiera querido ir para poder demostrar que él era hijo de Dios. El que no creyeran en él, quizás no tenía suficiente dinero para poder alimentar a las personas que andaban con ellos. Digo que eso es. Muy bien, Levi. Efectivamente. Aquí tenemos a Eduardo también. La misma pregunta, por favor, Eduardo, si nos escucha. ¿Qué dificultades tuvo Dios cuando vivió aquí en la tierra? Si nos ayudas con lo que recuerdes, Eduardo Acosta. ¿Qué dificultades tuvo? Pues desde que nació, él supo que vino a redimir al hombre, y los grandes problemas fue predicar la palabra de su Padre, hacernos ver la verdad, enseñarnos a vivir, enseñarnos a ser humildes, que aprendiéramos con su ejemplo que él nos dio, pues a ser mejores, pero desafortunadamente el ser humano, pues muchas veces somos contreras, no nos gusta el orden, no nos gusta orar, nos gusta lo prohibido. Pues para mí la gran dificultad fue esa, el hacerlos entender el por qué vino y para qué vino. Es todo, Fer. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan así bien? ¿O no? No se oye eco, pastor. Se oye eco. A ver, permítame. Sí. A ver, ahora sí ya me oyes mejor. Un poco. ¿O se sigue oyendo eco? Sí, pero ya menos. Bueno, vamos a ver. El principal problema que tuvo Jesucristo, no podría, es muy difícil definir uno, porque aún antes de nacer, vamos a ver todas las dificultades que tuvo. Incluso antes de nacer, puso en problemas a su madre, en riesgo de que la mataran. ¿Por qué podrían matar a su madre? Todavía no nacía Cristo. ¿Quién me puede decir por qué podían matar a María? ¿Cuál es la razón? Pues resulta porque no querían que naciera. No querían que naciera Jesucristo. Ese es otro problema que tuvo cuando los magos fueron con Herodes y le dijeron que querían adorar al rey que había nacido. Sin embargo, esa es otra de las dificultades que tuvo que vivir. Sin embargo, la que me refiero ahorita es que en la ley de los judíos, si una mujer era embarazada. Tiene mucho eco. Tiene mucho eco. Vamos a tratar de hacer la corrección. A ver si me escuchan. Eduardo, ¿me están oyendo o no me oyen? Sí, te escucho, Fer. Te escucho bien, pero así muy levemente se volvió a meter tantitito el eco, pero se te escucha con mayor claridad. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar así.
El problema que se presenta es que en la ley de los judíos, cuando una mujer era embarazada o una mujer engañaba al hombre, la podían considerar adúltera. Entonces, imagínense el primer problema, que María está embarazada y por ese hecho, y ya que José no la había tocado, si José decía que María estaba embarazada y que él no la había tocado, o sea, si él hablaba la verdad, eso ponía en riesgo a María, es decir, María iba a ser apedreada. Y ser apedreada, ¿verdad? Ser juzgada por los hombres, por sus leyes, de acuerdo a los hechos, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, fíjense cómo empieza aún antes de nacer Jesucristo. Imagínense si el diablo aparentemente gana y hace que José acuse a María. Y José diga, María está embarazada y yo no la he tocado. Entonces, eso era suficiente para que, de acuerdo a las leyes humanas que ellos tienen, la apedrearan y posiblemente la mataran, ¿sí? Así como recordarán de la mujer adúltera que le llevaron ante Jesús a que la apedrearan y que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En este caso, sí se trataba de una mujer adúltera. Pero en el caso de María, imagínense cómo van a entender algo que nunca había sucedido. No iban a poderlo entender. ¿Cómo que una mujer está embarazada y que no la tocó ningún hombre? Eso no es posible de entender humanamente. Nunca había sucedido antes. Entonces, y era la verdad, estaba María embarazada y no había sido tocada por ningún hombre. Entonces, ¿cómo empieza la primer dificultad? Sin embargo, ustedes no crean que José, pues, pensó, le dolió saber que María estaba embarazada. Entonces, cuando María le comentó que estaba embarazada, José dijo, me voy a alejar, o no sabía qué hacer José. José entró pues imagínense, es el amor de su vida, lo que él espera, ya se va a casar, ya todo. Y de repente la novia le dice, pues estoy embarazada, y él que la creía pura, santa, etcétera, pues él tuvo que pensar como un hombre, él tuvo pensamientos mundanos, y él dijo en su mente, no es posible lo que me está haciendo, mejor me voy a ir, ¿verdad? Porque no voy a decir lo que está pasando porque pues la van a apedrear, le van a matar, y él la quería mucho y no quería hacerle daño, pero sí estaba viviendo un conflicto terrible, tremendo. ¿Cómo o qué o quién le ayudó a José para entendiera lo no entendible, lo que le estaba sucediendo a su ¿Puedo mujer? contestar? Adelante. A ver, Lupita. A José se le apareció un ángel y le dijo que María, ¿qué? Que María iba a concebir al Hijo de Dios y que su obligación era, o sea, el cual iba a venir a redimir el mundo. El ángel lo hizo entender, comprender de la importancia de ese embarazo a nivel terrenal de Dios, o sea, que era concebido sin la culpa original, y le dijo a José que él tenía la obligación, no, a lo mejor no en esas palabras, de estar con María, la Madre de Dios, y le dio explicaciones de a qué venía Jesús. Es todo, Fer. Sí, gracias. Efectivamente, entonces
tuvo que intervenir, tuvo que haber una intervención divina, ¿verdad? Y efectivamente, él en la noche, imagínense, después de recibir la noticia, impactado por lo que le había dicho María, entonces pues, obviamente él pues estaba muy acongojado. No podemos imaginar el sufrimiento que José tenía. Sería interesante después también ver y analizar también la vida de José, porque tenemos poca información acerca de José. Pero sería bueno profundizáramos en la vida de un hombre también que es ejemplar y para aceptar algo que es tan difícil, efectivamente un ángel lo convence y le quita, ¿verdad? Y le dice que el hijo que tiene, ¿verdad? Que no se preocupe, que el hijo es obra de Dios y que no se preocupe porque ningún hombre ha tocado a María, ¿sí? Entonces José fue un hombre también obediente a Dios, ¿sí? Dios no nos obliga, Dios no nos forza, Dios a ninguno creo que se nos ha manifestado Dios forzándonos a algo, porque nos da esa libertad. Y en esa libertad, José decide creerle a Dios, decide, sí, adelante, decide creerle y acepta. Y se vuelve un hombre obediente, porque Dios lo empieza a utilizar para alejarlo de los peligros, de las dificultades que iba a tener Cristo, porque él siendo bebé no podía hacer, porque era un bebé, no podía evitar, y por eso Dios necesitó que José fuera su aliado, que José le ayudara. Y tanto María como José son personas especiales, ¿sí? Y se considera a José su padre terrenal de Cristo, más sabemos que no es un padre carnal, ¿sí? No hubo de él semilla de José, a pesar de que en las escrituras se mencionó que el descendiente, el Mesías, el esperado, vendría o sería del linaje del rey David. Y José tiene descendencia del rey David, ¿sí? Su linaje. Sin embargo, vamos a checar, porque aquí se muestra una interrogante. José en realidad fue un padre adoptivo, un padre representativo, ¿sí? Entonces, teníamos que ver o escudriñar las escrituras y hablar sobre el linaje de María, ¿sí? Posiblemente en el linaje de María, ella pueda ser descendiente directa del rey David, pero bueno, son pequeños detalles que no son muy importantes, nada más es para hacer que coincida lo que escrito estaba, porque en las escrituras estaba escrito todo lo que iba a vivir Cristo, ¿verdad? Todo lo que iba a hacer, y por eso las escrituras nos refuerzan, las escrituras hebreas, ¿verdad? Refuerzan y hacen notar lo que Jesús tuvo que hacer, como el hecho de entrar montado en un burro que nunca había sido montado. ¿Cómo es posible? Bueno, todo eso ya estaba escrito, ¿sí? El que Jesús se presentara, muchas cosas de la vida de Jesús ya estaban escritas por los profetas y por eso Jesús cada rato les decía, ustedes han leído las escrituras y no entienden que estuvieron hablando acerca de mí. Los profetas, uno de ellos, de los que más habló de Jesús, es Isaías. Pero es muy interesante ver los hechos, lo que va sucediendo. Por eso me gustó la película que les recomendé de la vida de Jesús,
porque ahí, mientras van pasando ciertas cosas, ahí menciona, y Jesús hizo esto como ya estaba escrito, y Jesús hizo esto otro como ya estaba escrito. Entonces nos va ayudando a ver qué partes, qué pasajes. Les recomiendo que vuelvan a ver esa película. Yo sé que Leslie ya es una de las que más la ha visto. Y les recomiendo que la vuelvan a ver con detalle. Cada vez que yo la veo, aprendo algo nuevo. Y se aprende muy bonito, muy fácil, porque estamos hablando de película. Al final de esta prédica, se las voy a poner otra vez, la misma película, y analicen esos detalles que les estoy comentando, como ya estaba escrito y lo que le va sucediendo a Jesús. Está basada en el Evangelio de Juan. Entonces, en el Evangelio de Juan no hace referencia, por ejemplo, al linaje de Jesús y a muchas cosas acerca del nacimiento de Jesús y que estamos comentando. Ahí ya lo veremos en otra película, pero cada película vamos a sacarle, vamos a buscarle lo positivo que tiene para irnos enriqueciendo. Y esta, les repito, está muy bien ambientada, muy agradable. A ver, me gustaría una opinión de Leslie, que ya la ha visto. ¿Qué te ha parecido la película, Leslie? Como dijiste, la he visto varias veces porque a veces me toca salir y no la dejo inconclusa, entonces la vuelvo a ver. Pero sí, de muchas que he visto desde que soy niña, me ha llamado mucho ese detalle que dice usted, que va narrando y dice que ya se había dicho que esto iba a ser Jesús o que le pasaría. Y creo que por mucho que uno la vea y la vea, es como que la ve por primera vez, porque cada vez, como dice usted, hay un detalle nuevo que quizás a uno se le pasó por alto. Y creo que bueno, la primera vez siempre me conmovió un poco, porque hay cosas como que no las había visto muy a detalle, a pesar de tantas veces que he visto otras versiones. Y creo que jamás nos vamos a cansar de ver la vida de Jesús, cómo fue su vida, ¿verdad? Lo que tuvo que pasar para que nosotros el día de hoy tengamos la esperanza de algún día estar en el reino de los cielos, allá compartiendo con Él esa corona que nos tiene preparados. Y no, igual la voy a seguir viendo, porque sí, uno no se cansa de ver cómo Él dio su vida por nosotros y los milagros que Él hizo, y aún así no le creyeron. Y me ponía a analizar yo, ¿qué haría yo en ese momento cuando Él dice que si creemos lo que Él puede hacer, ¿verdad? Entonces así me ponía a analizar yo, ¿qué haría si lo tuviera al frente y me pregunta que si yo creo que Él me va a curar de los ojos, me va a levantar de una cama? Si hubiera creído también en ese momento. Claro, muchas gracias. Sí, como dice Leslie, no sé, yo no me he cansado de ver, ya la he visto como 5 veces y cada vez aprendo algo nuevo. Por eso se las voy a poner nuevamente. Y tengo varias películas de la vida de Jesús, pero esta en especial me ha agradado por ese tipo de detalles y por lo bien ambientada, la escenografía, el vestuario, muchos detalles que me parecen muy agradables, muy acercados a la realidad. Pero véanla ustedes y ustedes mismos, por ustedes mismos, comprueben lo que les estamos comentando, tanto Leslie como un servidor. Es el Evangelio de Juan, es la película original, y está incluso en YouTube, ahí también la pueden ver las veces que quieran ustedes, y está, pues me parece muy bien realizada. No sé si Flor o Marino la han visto ya la película o no la han visto. Si no, no se preocupen, al final de la plática se las ponemos otra vez. Eduardo Acosta, ¿ya la viste? No, todavía no la veo, pero no seas malo, dame el título y ahorita terminando contigo, me la pongo a ver porque se me hace
Muy interesante. Y referente a lo que manejas de María, San Pablo, y no sé, en la Biblia se confunden mucho porque unos dicen que es descendiente del linaje de Aarón y otros dicen que es del linaje de David, pero María tenía un pariente de Aarón, de ahí Ajá, viene la familia de María, sí, viene de la familia de Aarón, el hermano de Moisés, ajá, y como tú lo dijiste sabiamente, Jesús no pertenece a la casa de David, porque no es hijo humano de José. José sí pertenecía a ujú. la casa de David, como tú lo dices, pero lo más importante, Jesús pertenecía pues a un lugar más importante, a la casa de Dios. Me gustaría que me dijeras qué película es y Sí, ahorita se las voy a poner al final de la prédica. Aquí la van a poder ver por Zoom. y quisiera hacer un comentario. Voy a permanecer con la cámara cerrada porque me vacuné y ya me está haciendo efecto y no les presumo, pero tengo unos escalofríos tremendos. Entonces estoy bajo 3 cobijas tapado porque me dijeron que aunque me doliera el cuerpo, la cabeza o tuviera temperatura o cualquier cosa diferente, no puedo tomar medicina. Debo de dejar que trabaje por la vacuna, los anticuerpos. Entonces tengo pues la verdad tengo unos escalofríos horribles, no se los deseo a nadie, pero no me quería perder la plática de ustedes, de compartir este momento, Fer. Gracias. Sí, claro que Ah, sí. un Pues, minuto, solo un par de segundos. Sorry, me voy a salir del tema. Si se puso ya la vacuna, a mí me recomendaron que si me dolía el cuerpo, escalofríos o algo de temperatura, que me tomara una Tylenol. Me puse la Moderna y eso no tiene nada que ver. No sé por qué le dijeron, pero estoy segura que sí se puede tomar una Tylenol o una Advil. No, a mí me pusieron la China, la AstraZeneca, y Oh, y cada vacuna tiene una reacción. Y la doctora, o bueno, las enfermeras que se portaron de maravilla, me quedé asombrado. 2 veces nos pararon como niños chiquitos y nos dijeron, no bebas, no esto, no aquello. Si tienes calentura, te vas y te das un baño con agua tibia y si vuelves a tener calentura, te vuelves a meter otra vuelta. Ninguna, que esperáramos la reacción, puede haber dolor de cabeza, temperatura, el cuerpo como cuando te da gripa que se te sientes así quebrado, cuerpo cortado. cuarto cortado. Entonces, como soy muy obediente, pues no me quería perder de estar con ustedes la palabra de muchas Dios gracias. y Muchas gracias. Con razón es que se mejore. sí, me estoy cuidando y pues hay que obedecer lo que nos dicen los doctores porque cada vacuna tiene Es diferente, sí, 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 sí. sí. A Ok. muchas vacunas, perdón, las mandaron 20 días y a mí me dijeron que hasta dentro de 2 meses. La segunda dosis. Gracias y disculpen la molestia. Sí, bueno, de todos modos aprovechamos para pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que esté contigo, Eduardo, que te mejore, que sea una reacción, ¿verdad? Como debe de ser, sencilla, que no tengas ninguna complicación y que se desarrollen tus defensas para que tengas la protección contra el COVID. Dios estará actuando a través de ti, a través de tu esposa y todo obrará para bien. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, siguiendo con el tema interesante de que, y gracias por las aportaciones de María, de José. Entonces, José es a través del ángel enseñado, ¿verdad? Que debe de aceptar a María y entonces José, después de hablar con el ángel esa noche, al otro día, va con María y ya no piensa en separarse, en alejarse, como estaba pensando dejarla en lo secreto. Y entonces, ya dada la explicación que recibió por parte de Dios a través del ángel, él empieza a seguir una vida especial, una vida diferente de milagros. Entonces, la primera dificultad que tiene Jesús es antes de nacer. ¿Sí? Entonces, vamos a observar por qué, si siendo Dios,
empieza a vivir tantas dificultades, si siendo Dios el más poderoso y siendo el Hijo de Dios directamente, ¿por qué vive tantas cosas Jesús? ¿Por qué vive tantos problemas Cristo? Vamos a ver el siguiente problema que empieza a tener y que causa la muerte de muchos niños, ¿sí? Y que efectivamente algunos le llaman la muerte de los santos inocentes y la muerte. Imagínense el dolor tan tremendo que significa para una madre que le quiten a su hijo y que lo maten. Yo creo que es uno de los dolores más indescriptibles que puede tener una madre, ¿verdad? Que te arranquen a tu hijo y que lo maten, ¿sí? Y la razón y la justificación, porque un señor no quiere perder el poder, porque un rey no quiere que no exista nadie que lo pueda opacar. Y esa fue la razón por la que Herodes mandó a matar a los niños, ¿sí? Mandó a matar a tantos niños inocentes, tantas muertes que se produjeron buscando matar a Jesús, ¿sí? En la parte hipócrita del rey, ¿verdad? No puede caber duda de que este rey estaba totalmente mal. Me imagino el castigo que debe estar sufriendo por el daño que causó. Y Herodes fue el primer gran enemigo de Jesucristo. Herodes quería matarlo, ¿sí? El plan de Herodes era matarlo. Los reyes magos no cayeron en el engaño de regresar con él y decirle dónde estaba, porque él fingió que iba a adorar y que iba a venerar también, así como, y perdón, tal vez cometí también un error al decir los reyes magos, porque hay muchos detalles que tenemos que ir creciendo, aprendiendo. No eran reyes, ¿verdad? No eran, y tampoco se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. En fin, desafortunadamente hemos hecho muchas distorsiones hemos hecho muchos cambios, por eso es importante estudiar, por eso es importante acercarnos más, buscar las escrituras y leer más, documentarnos más para conocer exactamente quiénes eran, ¿verdad? Y tampoco el negro y el camello y el elefante y Santa Claus y todas estas cosas que hoy en día se nos manejan desde la infancia y que nos hacen llenar de ilusiones que no son pues reales, desafortunadamente. Ahí es muy cuestionable si estas cosas son buenas o no, ya que nos estamos basando en cosas que no son ciertas. Y lo que no es verdad, pues no creo que sea del agrado de Dios. Por eso, pues la verdad es Dios, la verdad es Jesucristo. Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Y podríamos manejar, y yo sé que voy a tener mucha gente en oposición y en desacuerdo a lo que yo estoy diciendo. Yo nada más los invito a que busquen la verdad y a que tratemos de vivir y movernos en la verdad. Eso es lo más sano para todos, en todo sentido. Así como el verdadero científico es un buscador de la verdad, y así como una persona sincera está buscando la verdad, así como Cristo nos dice, yo soy la verdad. Es la única persona, ¿verdad?, en la historia que pudo y que ha pronunciado esas palabras de decir, yo soy la verdad, yo soy el camino. Entonces, Jesucristo nos disipa muchas dudas e inquietudes que los hombres tenemos en diferentes épocas de nuestra vida, en diferentes etapas. No es lo mismo cuando somos jóvenes, cuando somos universitarios, cuando somos viejos, cuando somos adultos. Si llegamos a entender la profundidad de lo que dice Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esas son súper importantes, siempre se me han quedado muy grabadas, las recuerdo desde hace muchos años y las he analizado de muchas maneras, y gracias a Dios creo que cada vez las entiendo mejor, cada vez las hago más y entiendo, y he buscado, escudriñado en muchas partes
y la verdad, mis respetos, mi admiración, pero más que todo, quiero dar mi amor a Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es la verdad, porque Él es el camino y porque Él es la vida. Y ya entiendo que nadie irá al cielo, nadie conocerá al Padre si no es a través de las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Y ya después hablaremos de otros temas mucho también muy interesantes, como el que no come mi carne y bebe mi sangre, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, que crecer, que estudiar, que analizar, pero más que todo que el Espíritu nos dé revelación para que podamos hacerlas nuestras, para que podamos realmente entender. Porque muchas son los llamados, pero pocos son los que responden. Mucho es el trabajo, pero pocos son los obreros. Y la mayoría de ustedes que me están escuchando y que me escucharán por Facebook, yo creo que van a ser obreros y serán obreros de Dios porque hay mucho trabajo, hay mucho que aprender, hay mucho que hacer, empezando por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros amigos, por las personas cercanas a nosotros. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero bueno, regresando, otra dificultad de Cristo fue antes de nacer y una vez que nació, cómo buscaba Herodes su muerte. Y el rey Herodes provocó la muerte de muchos niños, de muchos inocentes, buscando matar a Jesucristo. ¿De qué manera evitó, verdad, Dios que fuera muerto Jesucristo? ¿A quién volvió a utilizar para que no sucediera eso? A un ángel, ¿Sí? a un ángel, el cual le dijo que sacara, según he leído, a lo mejor me equivoco, Sí. que se salieran de Belén. Y Ajá. entonces agarró lo que tú indicas, María, José y el niño Jesús, los montó en un burro y partieron rumbo a Egipto. Y en el desierto, cuando lo iban correteando la gente de Herodes pues en su fuga, en su camino a salvarte, los soldados los fueron a alcanzar y Dios, nuestro Señor, no sé en qué parte los hizo invisibles ante los ojos de los guardias de Herodes para que no sufrieran nada y se salieron de Belén rumbo a Egipto. Ya más adelante en las pláticas que vamos a hacer, nos damos cuenta cuando a José se le aparecen y le dicen que ya puede regresar a Jerusalén, pero eso ya es más adelante. Okay. Según lo que yo he entendido, pues. Sí, efectivamente, entonces otra vez tenemos que utilizar a Dios a José, al papá terrenal de Cristo. ¿Y cómo lo utiliza Dios a José? Pues utiliza un ángel, ¿verdad? Utiliza seres divinos. O sea, aquí nos va enseñando la Biblia a través de sueños, a través de ángel, a través de revelaciones. Se manifiesta en revelaciones directas a José y le va indicando lo que tiene que hacer. Le va diciendo, ¿y qué pasa si José dice, como nosotros hemos hecho, yo creo que todos lo hemos hecho? Dios nos dice, haz esto, haz lo otro, y no lo hago, ¿verdad? Dios me dice, ora por esta persona, ay no, pues no la conozco. Dios me dice, ve y haz esto, no, ay no, porque estoy cansado. Él nos dice Dios cosas directamente y nosotros no las hacemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si José hubiera hecho lo mismo que nosotros hemos hecho? Pues ahora no lo hago. Si José no obedece, pone en riesgo la vida de Jesucristo, ¿sí? José fue un hombre obediente a Dios, obediente al ángel, obediente a las órdenes de Dios, con un corazón dispuesto, ¿sí? Y gracias a esa obediencia, José era guiado por Dios para proteger a su familia, que en esos momentos era María y Jesucristo. Entonces, Jesucristo no fue el único
hijo, ¿verdad? Ya posteriormente José y María tienen más hijos, pero en ese momento su familia de José era María y Jesucristo, ¿sí? Y él actuó como un verdadero padre terrenal. ¿Qué es lo que tiene que hacer un verdadero padre terrenal? Es proteger, cuidar, ver por la seguridad. Y fue apoyado por Dios a través de sueños, a través de ángeles, fue guiado afortunadamente, porque el enemigo quería utilizar desde un principio a sus aliados, ¿verdad? Y a uno de sus aliados tenía mucho poder, era el rey. Y ese aliado, pues, que mandó matar, ¿verdad? Mandó a que fuera muerto, no importándole cuántos niños muriesen, con tal de quitarse, ¿verdad? A Jesucristo en su camino. Y como dice Eduardo, por eso tiene que huir José, tiene que irse, tiene que, se dice al estudiar la historia de José y María y sus andanzas y sus fugas y sus estos, es una historia interesante que ahí me dio un poco de risa el ver que alguien en alguna plática comparaba a las aventuras de Indiana Jones con las aventuras de María y José. A veces es una vida de aventuras. Luego me da risa porque luego recuerdo muchas aventuras que yo he tenido también con mi hija, que se anda aventurando en hacer cuantas cosas diferentes. Ya le pongo las Leslie Aventuras, porque pues me ha llevado a diferentes aventuras ahí mi hija, buscando pues servir a Dios. Y pues las aventuras de María y de José, pues fueron realmente bastantes, escondiéndose, huyendo, siendo perseguidos, no teniendo dónde. Antes de nacer, perdón, me brinqué un detalle anterior, que es el hecho del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Cuando Jesucristo nace, pues tiene un problema que no encuentra, otra dificultad es no encuentra su María donde nace. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros? Pues tenemos preparado nuestro lugar y ahorita ya va a presentar al hospital y algunos que tienen dinero hasta se dan el lujo de escoger hospital y comodidades y se preparan para el nacimiento y hacen muchas cosas, mientras que el nacimiento de Cristo surge en esas huidas, en esas aventuras, en esa persecución, en esos problemas que viven María y José, y donde pues no les quieren ni dar posada, no les quieren ni dar, imagínense siendo al Hijo de Dios no le quieren dar ni siquiera un cuartito ahí, aunque sea la cama más fea, el cuarto más feo que tuviera ahí alguna posada, un albergue, no les pudieron dar. ¿Por qué terminan en un establo? Porque fue lo único que les dieron, ¿verdad? Entonces, imagínense ir a un establo en las condiciones insalubres, imagínense la mugre que existe ahí, ¿verdad? Que están ahí los animales haciendo sus necesidades, hay moscas, hay insectos, hay ahí en ese lugar terriblemente, pues indigno para un rey, indigno para el Hijo de Dios, en ese lugar, ¿verdad? Que ahora nos los pintan y los quieren hacer sentir bonito, así que con la Navidad y el pesebre y muy limpiecito, pero vamos a ubicar las realidades. La vida de Jesús llena de dificultades desde antes de nacer, para el lugar en que va a nacer, no tiene ni siquiera un lugar donde nacer, y nace entre los animales, entre todo eso, en un establo, en algo totalmente indigno, pero es una enseñanza muy grande de Dios. No hacer que su hijo naciera en un palacio, porque pudo haber hecho Dios que Cristo naciera en el palacio un palacio de Roma o en un palacio, el palacio que él quisiera en la familia acomodada, en fin, es Dios y él tiene el poder.
y hizo que naciera en condiciones exageradamente humildes, humillado el Hijo de Dios, ¿verdad? Al mostrar un nacimiento en ese lugar, en un establo, ¿verdad? Lleno de muchas cosas que nosotros consideramos inmundicias. No creo que ninguno de ustedes, ninguno de ustedes piense en tener a un hijo en un establo, ¿verdad? Ni se les ocurre, si nos buscan, pues de perdido un hospital, de perdida, ya ni siquiera una casa, ya dijeran, bueno, pues, un cuarto, no, ni siquiera. Buscamos un hospital, buscamos las condiciones más limpias posibles, más higiénicas, más bonitas que se puedan, de acuerdo a nuestro presupuesto, y no un establo, ¿verdad? Ahí nace Cristo, otra gran dificultad que tiene Jesucristo. Entonces vamos dándonos cuenta cómo Cristo nace en medio de tremendas dificultades, antes de nacer, en el momento de nacer y después de nacer, ¿verdad? Ya tiene enemigos, ya tiene persecución, ya sufren sus padres la persecución del enemigo a través del rey de Herodes, ¿verdad? Y como comentaba bien Eduardo, hasta que Herodes muere, hasta que el enemigo de Jesucristo muere, es cuando ya regresan, es el regreso, o sea, tuvo que huir prácticamente de su tierra, de sus lugares, de sus orígenes, porque el enemigo, ¿verdad? Era este famoso rey Herodes. Bien, hasta aquí me gustaría escuchar algún comentario de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cómo van? ¿Cómo están viendo? No habían visto, ha pensado. Yo le cedo la palabra a todos, pero si nadie quiere hablar, me das la palabra. Pregunta si alguien quiere comentar, si no yo comento. Sí, a ver, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Marino. Sí, yo, pastor. Sí, adelante, Leslie. Sobre la palabra que usted dijo, ¿verdad? De que nadie le gustaría ir a tener a su hijo en un pesebre de una manera tan humillante como nació nuestro Señor Jesucristo, pero como su palabra dice, ¿verdad? Que los humillados serán exaltados. Y yo creo que todos los que le amamos le exaltamos, ¿verdad? Entonces ahí se cumple su palabra cuando dice de que los humillados eran exaltados. Él nació de una forma indigna, pero lo que le conocemos, ¿verdad? Lo exaltamos, le amamos y sabemos de que es un rey, ¿verdad? Exacto. Es un rey que vive en nuestros corazones y vivirá por siempre. Por exacto. Hay mucha enseñanza, muy bien, Leslie, efectivamente, cómo coincide con las enseñanzas de Cristo. Aquel que se humilla, aquel que se hace menos, será más, ¿sí? El que quiera ser el mayor, que sea el que más sirva, el que más ayude, el que menos se ensalte. Por eso a Dios no le agrada la soberbia, los orgullosos, los que somos, pues ese es un corazón opuesto a lo que Dios quiere, ¿sí? Muchas gracias, Leslie, por la participación. Adelante, ¿quién más va a participar? Quisiera comentar yo algo, Fer. Sí. Es muy importante lo que tú platicas. Desde que Dios fue creado, ya sabía que iba a venir. Desde ese momento, el que nace en un establo nos viene a dar lo que es la humildad. Imagínate, cuando nace Jesús, según las Escrituras, en el cielo brilla la estrella de Belén, anunciando a todos los confines el nacimiento del Hijo de Dios. Debemos de recordar en aquellas épocas, cuando tú lo mencionas acertadamente, José tocó muchísimas puertas, muchísimas puertas, pero por el temor a que Herodes tomara venganza en contra de aquellos que lo recibieran, pues fue a nacer en un establo. En aquella época, según yo he leído, dentro de las casas, en el primer piso habitaban los familiares y en la planta baja eran los establos. Dentro de las casas en aquella época, los establos estaban dentro de las casas y en la parte de atrás, planta baja,
para que no les robaran los animales. Entonces, desde el nacimiento de Jesús, Dios nos da muestra de humildad. Cuando él, como tú lo dices acertadamente, pudo haber nacido en un palacio con oropel, con mirras, con aceites. No, porque esa no era la misión de Jesús y por lo cual fue enviado por Dios. Yo hubiera querido nacer ahí, con todo respeto, y me sentiría el hombre más feliz del universo de ser humilde. El lugar donde se dé vida no significa, como tú lo dices, puede ser un hospital de paga, puede ser X lugar lujoso, un sanatorio. Lo más importante es la concepción de una vida, el nacimiento de un hijo de Dios. Es mi comentario, Fer. Sí, gracias. Entonces, el nacimiento, y como dicen bien, en la humillación también viene exaltación. En la exaltación se da pronto a través de precisamente de los adoradores, ¿verdad? Que llegan y que son los que fueron guiados por la estrella para que llegaran y presentaran sus respetos, ¿verdad? Reconocieran el nacimiento del rey y ahí sí fue adorado, ¿verdad? Al llevarles presentes estos magos, estas personas que venían de Oriente a reconocer a Jesucristo, ¿verdad? Y además otros pastores y otra gente también fue avistada y fueron a exaltar, a ver el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Aquí se dio pronto una humillación al lugar en que nace, pero exaltación en el reconocimiento que se tiene, ¿sí? Adelante, hija, ¿vas a comentar algo? Solo que la palabra de Dios dice que al que se humilla, Dios lo exalta, y al que se exalta, Dios lo humilla. Y por eso Dios nos dio el ejemplo siendo humilde. La humildad no es ser pobre. Eso no tiene que ver con humildad, porque Dios es el dueño de todo el oro y la plata. Él es el más rico del universo. Él es el dueño de todo lo que existe. Pero la humildad tiene que ver con un valor, y el valor es reconocer nuestros errores, es el ser humildes, el no sentirnos superiores a los demás. Eso es la humildad. Y Jesús ponía un ejemplo, y es un ejemplo verdadero, y lo dijo así: es mejor que tú te sientes hasta atrás y que te inviten a pasar adelante, a que agarres los asientos de adelante y seas humillado y te manden para atrás. Eso es en todas las áreas de nuestra vida. Hay gente que quiere las posiciones más altas, los asientos mejores, que quieren siempre ser exaltados, y Dios los humilla. Y hay personas que se humillan, que son humildes, y Dios los exalta. Entonces, eso es lo que Jesús nos enseñó a través de lo que él hizo, y la exaltación que él vivió a través de lo que vinieron a traerle los reyes, oro, mirra y eso, porque Dios es el dueño del oro y la plata, pero él no necesitaba ese oro, ni esa mirra, ni ese bronce, nada. Simplemente era la forma en que Dios mismo lo estaba exaltando y mostrando al mundo entero que si él dejó su corona en el cielo, su corona eterna, y bajó a la tierra a ponerse una corona de espinas, fue por amor a nosotros. Y en esta semana, pues todos los que gusten unirse al ayuno, estamos en ayuno, en oración, porque Semana Santa significa semana de santificación, semana de apartarnos para Dios, y esta semana buscar juntos más a Dios, cada quien de manera personal, y humillarnos delante de Dios. No es humillarnos delante de la gente ni delante de los demás, es delante de Dios y entregar nuestro corazón a Dios. Está bien, hija. Bien. Ahorita que estabas hablando, me hiciste recordar un ejemplo muy hermoso de humildad, pero
Se los voy a decir cómo ensalzó, exaltó a esta persona aquí en Estados Unidos, cerca de donde estamos, en California. En Los Ángeles había una persona muy sencilla, ¿verdad? Un hombre de color muy sencillo que por ser de color lo humillaban, no dejándolo incluso entrar a los grupos, y eso que se llamaban seguidores de Cristo, no lo dejaban entrar porque él era de color. Y sin embargo, él quería escuchar, él quería oír, él quería estar con ellos, porque estaban hablando de Dios, que él quería oír. Y entonces él se conformaba, ya que no lo dejaban entrar, se quedaba en la puerta, en la orilla, y desde ahí oía, escuchaba, ¿sí? Y luego le daba a veces pena hablar, le daba a veces pena orar o que lo vieran los demás orando, y él humildemente se ponía una caja de cartón, se ponía su cajita de cartón en la cabeza y empezaba a orar. Este hombre de color fue el que utilizó Dios también para enseñarle al mundo, para mostrarle al mundo que una persona así como él, humilde, puede hacer mucho por los demás y puede transformar. Impactó al mundo de tal manera que venían gentes de todas partes del mundo al lugar donde estaba este personaje después de que empezó a suceder lo que se llama el avivamiento de Azusa. En la calle de Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, existe el avivamiento impactante, un gran avivamiento, que los radios, ya existía el radio, ya existía el periódico, ya existían los medios de comunicación, no creían lo que ahí sucedía. Noticias como decir que a una persona le creció un miembro, no tenía una parte de su cuerpo y le sale esa parte, le crece, y cosas así, que esa es una de tantas que hizo que muchísima gente viniera de todas partes del mundo a ver qué estaba pasando en ese lugar donde inició ese hombre humilde, ese hombre de color, ese hombre que oraba con una caja y que no era reconocido, que no era, nunca buscó su gloria, nunca buscó alabar a él, y tan no se buscó nunca que la mayoría ni sabe ni conoce su nombre, ni sabe que él existió, pero hay organizaciones como la que estamos ahorita, bajo las cuales estamos, vamos a decir, en protección, tiene sus orígenes en ese avivamiento de Azusa, ¿sí? Estamos hablando de una organización que se llama Assemblies of God, o sea, asambleas de Dios. Las asambleas de Dios siguen y tienen mucho de sus orígenes y su raíz en lo espiritual, en las manifestaciones del Espíritu Santo, en el avivamiento. Y mucha de esta historia viene a través de este hombre humilde, de este hombre sencillo, ¿verdad? Y cómo Dios utiliza a veces al que menos y al que menos creen, al más humilde, al más sencillo, y pocas veces en la historia utiliza al poderoso, al tremendo, al más grande. Sí hay, ¿verdad? Como el rey David, como el rey Salomón, sí hay gentes arriba utilizadas por Dios, pero ¿cuántas veces ha utilizado gente a Dios? Ha utilizado Dios a los más sencillos, a los más simples. Cómo Jesucristo elige a sus apóstoles siendo de los más sencillos. No eligió Jesucristo, a ver, me vas a traer a tal, al mejor predicador y al orador y al que estudió más y al que sabe más y a este. No eligió a gente sencilla, con un corazón dispuesto a seguirlo, ¿verdad? Todos sus seguidores, todos que creían en él, y él dijo, yo los he elegido, o sea, ellos creían, pero cuando se encontró
Y lo pueden ver, escenas muy interesantes en la película cuando de repente se encuentra con Felipe, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se encuentre con una persona y nada más le diga, ven y sígueme, ¿verdad? Pues nada más piensen ustedes si de repente a ver si se les apareciera un hombre y les dice, ven y sígueme, ¿ustedes lo seguirían? No conocen, no saben de él, es la primera vez que lo ven y nada más ven y sígueme y lo van a seguir y van a dejar sus cosas, van a dejar su familia, van a dejar su trabajo, van a dejar lo que están haciendo. Eso que hizo Jesucristo no es nada sencillo y la decisión que tomaron y el corazón de los que eligió tampoco es nada sencillo. Lo escuchamos, lo vemos como si fuera algo, ay, así pasó, pero no nos ponemos a profundizar y analizar, como dice Leslie, y si a mí me dijera, y si de repente llegara una persona y me dice, ven y sígueme, ¿por qué te voy a seguir? No sé qué es lo que responderíamos, ¿verdad? Pero ¿qué tenía Jesús? ¿Qué veía? ¿Desde cuándo Jesús los eligió? ¿Desde cuándo Jesús nos ha elegido a nosotros? ¿Desde cuándo Jesús nos está pidiendo, ven y sígueme? Y nosotros a veces nos resistimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sido llamados? ¿Cuántas veces hemos sido escogidos? ¿Verdad? Hay que aplicar las escrituras, hay que aplicar todo esto que vemos en nuestra vida, en nosotros. A ver qué nos revela, qué nos despierta Dios en cada uno de nosotros, por qué tenemos ciertos sueños, por qué tenemos ciertas ambiciones, por qué somos como somos, por qué estoy ahorita oyendo palabras, por qué quiero saber de Dios, por qué quiero aprender más de Él, quiero aprender más de su vida, quiero aprender más de lo que vivió, de sus dificultades, de tantas cosas que vivió. Nunca la tuvo fácil Jesucristo, nunca la tuvo sencilla. No porque llegaba a él y hablaba, ya le creían. No porque llegaba a él y les decía, en verdad les digo, el que no haga esto, esto, esto. Al contrario, ¿cuántas veces quisieron matarlo? ¿Verdad? Como referencia, en una sinagoga en Cafarnaúm, ¿verdad? Se presenta Jesucristo a hablar y ahí es donde empieza a revelar ciertas palabras que no están de acuerdo los que están, dice, no es posible, lo cuestionaban en todo lo que decía Jesucristo, tenía oposición en todos los lugares que iba, no había, no era que, ay, nada más él hablaba, ya todos lo oían y todos lo aprendían. Fue pocos los momentos que Jesucristo realmente vivió donde la gente lo seguía fielmente. Si analizamos su vida y seguimos sus enseñanzas, su ejemplo, vamos a observar que tuvo enfrentamientos. El enemigo estuvo continuamente utilizando a personas para decir que su palabra no valía. Él decía, yo conozco, yo esto, y luego no va a faltar quien decía, ¿cómo vas a conocer? ¿Cómo tú no? Tú eres el hijo, te dices el hijo de Dios, tú eres el hijo de José y de María, si te conocemos, sabemos quiénes son tus hermanos, ¿cómo te atreves a decir que eres el hijo de Dios? ¿Sí? Cada rato lo cuestionaban lo que decía, cada rato lo atacaban, nunca la tuvo sencilla, no tenía el auditorio y las personas escogidas para que le dijeran a todo lo que él dijera sí, sí, sino tuvo mucha oposición en toda su vida. El enemigo, no crean que nada más lo tentó y nada más lo atacó el enemigo, como muchos creen. Las tentaciones de Jesús y el enemigo lo atacó nada más en el desierto y nada más en eso y esto, como nos queda muy claro la mayoría de, nada más en el desierto. No, lo estuvo atacando durante toda su vida el enemigo, el mal, por eso nos dice, el príncipe de este mundo, ¿verdad? Es Satanás. El que domina este mundo no es precisamente Dios, porque sino es Satanás el que nos tiene agarrados, por eso existe tanto problema, tanto maldad, tantos seguidores, por eso son muchos los llamados y pocos los escogidos. Hay muchas razones que tenemos que ir entendiendo todo lo que nos revela. Cristo vivió este mundo lleno de esa maldad que también tenemos hoy en día y en todas las épocas. Ha existido guerras, problemas, pestes, tiranos, gente mala, gente en contra de Dios, gente mentirosa, gente que engaña, gente siempre ha existido, o sea, las dificultades siempre han existido y seguirán existiendo. Las dificultades
nos ayudan a buscar más a Dios. Este problema de la pandemia, este problema de salud, este problema ha despertado la búsqueda de Dios como no tienen idea. Muchas gentes se han empezado a acercar a Dios como nunca antes se habían acercado. Es a través de las dificultades, a través de los problemas, donde muchas gentes también van a ser salvadas, van a ser sanas, van a conocer a Jesucristo, se van a arrepentir de lo que están haciendo y van a buscar ese cambio, esa transformación, ese ser mejores, ese ser diferentes. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer en nuestras vidas, buscar aplicar en la palabra, buscar las enseñanzas, no temer a las dificultades, siempre va a haber dificultades. Es normal que existan las dificultades. Lo que tenemos que aprender es cómo superar esas dificultades y cómo estando con Dios, ¿verdad? Cómo estando con Él, nos vamos a ver de otra manera todas las dificultades, ¿sí? Otro pasaje ahí interesante en la película que van a ver, les voy a poner después de esto, van a observar cómo hay gentes a veces siguiendo a Jesús, cómo hay sacerdotes ensañados o defensores supuestos del Antiguo Testamento que se ensañan con Jesucristo y le persiguen, le siguen, y en algunos casos hubo hasta quererlo, pues no solo golpear, sino hasta quererlo matar. Lo quisieron apedrear varias veces, lo quisieron aventar por un precipicio. O sea, tantas dificultades que vivió Jesucristo que ni nos imaginamos todas las dificultades que él tuvo, ¿verdad? Muchos creemos que caminaba y hacía los milagros y pasaban, y no nos damos cuenta de la oposición, ¿verdad? Por eso me gusta esta película, porque muestra parte de la oposición que él va teniendo, muestra detalles, cómo un hombre se le enfrenta y cómo casi lo quiere golpear, y les detiene a todos y lo enfrenta él solo, y así como al mismo endemoniado de Galardeno, muchas dificultades, muchos enfrentamientos que tiene que tener con los hombres y tiene que tener con el enemigo, con Satanás, utilizando ahora sí que utilizando a las personas para que lo atacaran, para que denigraran su obra, para que denigraran su palabra, para que dijeran que no era cierto. Tantas y tantas situaciones que vivió Jesucristo. Ahorita ya casi vamos a terminar la plática y no me he salido de el nacimiento. Imagínense toda la vida de Cristo, ¿verdad? Si observan, analicen, vean, hay dificultades, tiene que pasar dificultades. Les voy a recordar una de las dificultades para que lo vean, también lo analicen, lo complementen en la película. Cuando Jesucristo habla de que es necesario que comer su carne y beber su sangre. Esas palabras lo escandalizaron a todos los que lo oyeron y decían, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo que te vamos a comer? Que no somos carnívoros, no somos leones, y luego nos vamos a comer tu sangre, y ya me imagino los pensamientos de algunos, y no somos vampiros, y no entendían el mensaje y se enojaron, se enfurecieron. Gente que lo estaba siguiendo, al oír palabras contradictorias como eso de comer su carne y beber su sangre, le dijeron que estaba mal de la cabeza, que eso que dice no es posible. Y muchos que lo seguían y que llegaron ahí a venerarlo, a adorarlo, cuando él dice esas cosas, se escandalizan, se espantan y lo dejan, lo abandonan, se van. Vinieron de lejos y después lo dejan. Y lo dejan tantos que se voltea hacia sus propios discípulos y les pregunta, ¿y ustedes también me van a abandonar? Y ellos les dicen, no, maestro, no, nosotros no te abandonaremos porque tú eres la verdad, tú eres esto. Ellos sí siguen con él, siguen fieles. Sin embargo, muchas personas lo dejan porque no están de acuerdo con las cosas que dice, porque no entienden lo que está diciendo, y muchas de esas cosas no se está entendiendo lo que Jesucristo dice. Y ahorita en este momento, yo creo que también muchos de ustedes no están entendiendo qué quiso decir Jesucristo al decir
comer mi carne y beber mi sangre. Vamos a tratar de investigar, de estudiar, de analizar y daremos una prédica específica acerca de esas palabras, de las palabras más difíciles, de las palabras más duras, de las enseñanzas más difíciles de entender que nos dejó Jesucristo y la profundidad espiritual que éstas tienen. Necesitamos orar y necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos dé revelación, ¿sí? Que nos ayude a entender. Y este tipo de situaciones, de parábolas y de cuestiones hacen que no sea tan fácil de entender y empezamos al juego de las interpretaciones, las diferentes interpretaciones bíblicas y que pues algunos nos hablan, no, pues tienes que ver el pasado, el presente y tienes que ver cómo se relaciona y tienes que irte para allá y tienes que irte para acá. O sea, hay mil formas de buscar y argumentar y decir, pero ninguna como la que el Espíritu Santo nos puede dar, ninguna. Así que no es importante que nosotros caigamos en discusión, en polémica, por frases, por palabras, sino que busquemos la guía y busquemos la luz a través del Espíritu Santo. Que Él sea la revelación, que Él sea el que nos quite esas dudas acerca de ciertos términos, acerca de ciertas palabras, que nos ilumine, pedirle al Espíritu Santo que quite el velo que no nos deja ver, el velo en nuestra mente, el velo en nuestros ojos, el velo en nuestros oídos, y pedirle a Cristo, dame oídos que entienda, Señor, ¿verdad? Porque ahí está la profundidad de esa frase, el que tenga oídos que oiga, ¿sí? Entonces, obviamente no van a decir, yo tengo oídos, ya oigo. No, yo tengo oídos y medio oigo, pero nada de eso. Es muy profundo muchas cosas que Jesucristo dice, muchas cosas que necesitamos, que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos haga humildes, no nos haga creedores de la verdad, que lo que yo pienso, que lo que yo digo es la verdad. No es cierto, todos tenemos que aprender a ser humildes. No el hecho que tenga un poquito más de estudios que otros me da derecho a sentirme mal, nada de eso. El mal que menos sabe, el que menos ha leído, el que menos ha estudiado, me puede dar una lección, una cátedra, a mí y a cualquiera, porque el Espíritu Santo se lo revela, ¿sí? Es a Dios al que siempre tenemos que seguir y es la humildad y la sencillez la que siempre tenemos que buscar, inclusive para predicar, para hablar, y muchas veces yo pido disculpas y muchas veces se oyen mis palabras soberbias. Vamos a pedir a Dios que me ayude a quitarle toda soberbia, todo orgullo, toda cosa que a Dios no le agrada. Tenemos que estar en continua oración, en continuo pedirle a Dios que nos vaya puliendo, que nos vaya ayudando a que seamos fieles predicadores de lo que Él quiera. Por eso es importante al inicio de cada plática pedirle a Dios que sea Él y que no seamos nosotros, que sea Él el que se manifieste, que sea Él el que hable, que sea Él el que dirija la plática, que sea Él el que nos ayude, nos guíe, ¿sí? Bueno, pues ya se cumplió el tiempo de esta charla. Después seguimos hablando cosas al respecto. Espero que les haya sembrado muchas dudas para que se vayan a la Biblia y se empiecen a buscar muchas de las cosas. Y los invito a que busquen las dificultades que Jesucristo tuvo, que no fue una ni dos. Todos los días Jesucristo vivió dificultades. No por ser el Hijo de Dios, dice, Él no tuvo dificultades. No, Él tuvo dificultades igual que cualquiera de nosotros, todos los días de su vida, igual que nosotros tenemos dificultades todos los días de nuestra vida, pero esas dificultades son muy diferentes si tenemos al Espíritu Santo o si no lo tenemos. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y por eso Jesucristo dijo palabras que nos pueden hacer dudar, decir cosas aún mayores pueden hacer ustedes. Dices, mayores que las que Cristo hace, pues se está refiriendo a que el Espíritu Santo
puede realizar cosas mayores si es el Espíritu Santo utilizándonos a nosotros. Entonces, por ahí es la respuesta. Hay muchas cosas muy interesantes en las que podemos seguir avalando y seguir creciendo, ¿sí? Me gustaría ya dar cierre y despedir a la gente de Facebook con un comentario de cada uno de los que ha escuchado o ha oído algo de esta plática, algo que quieran ustedes comentar. Se los voy a agradecer. Adelante. No se oye ningún comentario por ahí. Leslie, adelante. Pastor. Bueno, lo que puedo agregar a los comentarios que he hecho es que agradezco a Dios siempre, ¿verdad? Porque cada día aprendo un poco más y le doy gracias porque en cada momento Él está presente en mi vida, en la vida de mi familia. Veo como a través de las prédicas, de los comentarios que hacemos todos en el grupo, cómo Dios se manifiesta en cada uno de nosotros y lo que está haciendo en cada uno de nosotros, porque en lo particular, pues, he estado aprendiendo mucho. Trato de ponerlo en práctica. Sé que muchas cosas me están costando, pero sé que con la ayuda de Dios voy a seguir adelante. Y con lo respecto de la prédica, pues digo que muchos nos quejamos, ¿verdad? Yo principalmente me quejo mucho de cada una de las cosas que me pasa y reniego, y ahorita que usted dice, pucha, cuántas cosas pasó Jesús y él nunca dijo nada ni renegó de lo que su padre lo mandó en esta tierra. Entonces creo que es la forma en que debemos de aprender de él, de aceptar siempre lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces pues es porque nosotros nos equivocamos y actuamos no conforme a la palabra ni conforme a lo que Dios quiere, porque no pedimos dirección. Pero creo que si todos nos acercáramos más a Él y pidiéramos primero su bendición y su protección en todo, las cosas fueran diferentes. Entonces quiero en esta noche pues dar gracias a Dios por la enseñanza y porque pone sabiduría y palabras en usted para que nos enseñe, ¿verdad? Y sé que es palabra de verdad porque está basada en la Biblia. Gracias, pastor, y buenas noches a todos. Dios les guarde siempre. Un abrazo. Gracias, Leslie, muy interesante. Muchas gracias por tus palabras, muy enriquecedora para todos nosotros. Esperamos también para la gente que haya en Facebook, que lo vea, que lo escuche, también se enriquezca, como dice, con lo que nos estamos aquí todos aprendiendo, todos creciendo, todos buscando a Dios, y estamos en lo mismo. Adelante, Eduardo, Marino, Flor, Leslie. ¿Algún comentario? Yo quisiera, Fer, agradecer a Dios la oportunidad que nos da de estar juntos un día más. Yo le agradezco a Dios que a pesar de mis escalofríos me orientó como un bálsamo para mi tranquilidad. Me dolía el cuerpo, pero es más fuerte el espíritu, y el espíritu me ha hecho que haga a un lado los escalofríos. Es muy importante, como mencionan, pues seguir la palabra de Dios. No hay mucha ciencia, leer la Biblia, acercarnos a personas que nos van enseñando, que nos van orientando, que aprendamos a reconocer, como tú lo mencionas,
pues como seres humanos podemos usar una palabra diferente a la que puede usar o darle un significado a una cosa diferente a la que se aparece en la Biblia. Entonces es importante que ustedes como pastores pues nos ayuden a conocer cada día más de Dios y lo más importante, como decía su hija, pues es una semana súper importante en la cual tenemos que estar concentrados al 200% por la magnitud de la Semana Santa. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Estimado Marino, ¿andas por ahí? Leslie, adelante, hija. Yo solamente quiero orar antes de que cierres redes sociales por todas las personas para que el Espíritu Santo les llene y pueda dirigirles en este tiempo. Adelante. Padre, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, esta reunión, cada uno de los que están aquí reunidos desde sus hogares, cada persona, Señor, que se ha conectado a través del Zoom, la vida de Marino y su familia, de Eduardo y su familia, de Flor y su familia, de Leslie y su familia, mis padres y toda nuestra familia, Señor Jesús. Esta semana, Padre, nos recuerda algo tan hermoso, que es esa preparación que tú tuviste, Dios, para ir a la cruz. Ese tiempo, Señor, en el que tú te preparaste, porque sabías lo que venía, sabías que venía el tiempo en el que serías entregado, en el que serías golpeado, y tú te preparabas, Señor, por amor a nosotros hace más de 2000 años, en este tiempo, Señor, para entregarte por amor, porque tú, Dios, te pudiste haber defendido, tú eres Dios, eres el Todopoderoso. Solo basta una palabra tuya y puedes destruir toda la humanidad entera. Pero no decidiste destruirnos, sino amarnos, a pesar de todos nuestros errores y nuestros pecados, porque tu palabra dice, Señor, que bueno no hay solo uno. Tú eres el único bueno y perfecto. Nadie, Señor, merecemos en esta tierra tu amor ni tu perdón, porque todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero tú eres tan bueno que llevaste nuestros pecados a la cruz del Calvario, Señor. Permite que en esta semana tengamos un poco de revelación, y no un poco, sino toda la revelación de la cruz, que podamos entender ese amor que te llevó a la cruz, que en esta semana puedas tomar en tus manos nuestro ayuno, porque te amamos, Dios, y queremos estar más cerca de ti, de todos los que están ayunando con un corazón sincero. Toma en tus manos nuestras familias, nuestras vidas, Señor Jesús. Perdona todos nuestros pecados, Señor, porque todos te fallamos a diario, Padre Santo. Lávanos con tu sangre, límpianos en el nombre de Jesús. Y permite que la palabra que viene de tu corazón se selle en nuestros corazones con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Que caiga todo argumento que el enemigo ha levantado en contra de tu obra en nuestras mentes y corazones y en cada persona que se ha conectado ahora en nombre de Jesús. Y que sea revelada la verdad de tu palabra, Señor. Solo tú, Espíritu Santo, puedes traer revelación a tu palabra. Solo tú puedes traernos esa pasión, ese amor, ese hambre y sed de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, manifiéstate en cada hogar, en cada familia. Muévete con poder y autoridad y recibe en adoración nuestras vidas, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, invocamos tu presencia. Y te pedimos, Padre precioso, que desciendas con poder y nos guíes para hacer tu voluntad y no la nuestra, como tú mismo nos lo enseñaste, siendo obediente hasta la muerte de cruz, por amor a nosotros, Señor. Que eso que hiciste en la cruz no sea en vano para ninguno que escuche este mensaje, sino que quede clavado en nuestros corazones y entendamos que ya no hay más condenación, sino vida eterna, perdón y salvación para aquellos que creemos en tu palabra, y que mientras vivamos en tu presencia, tú nos levantarás, tú nos guiarás y nos llevarás de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque tú venciste, Señor, y resucitaste al tercer día en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
Bien, pues muchas gracias a todos, a todos los de Facebook. Nos desconectamos en este momento.